la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos limpia de todo pecado, la sangre de nuestra redención, la sangre que nos da acceso al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, la sangre que limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo, la sangre que nos ha redimido para nuestro Dios y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios el Padre, y reinaremos sobre la tierra. La sangre con la cual vencemos al acusador, aleluya. La sangre y nuestro testimonio, la palabra que sale de nuestra boca, la sangre preciosa que ha sido rociada sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia de Cristo, la sangre que nos marca, que nos señala como destinatarios de la misericordia y del amor de Dios, la sangre del pacto eterno, el pacto en Abraham, Isaac y Jacob, pero el pacto en el glorioso y eterno Hijo de Dios, nuestro sumo sacerdote a la diestra del Padre, el que intercede por nosotros delante de Dios, el que nos da acceso con confianza, el que rompió el velo de su carne y nos deja entrar a la gloriosa presencia de nuestro Rey. Apláudale a la sangre de Cristo. Dele gloria a Dios por la sangre. Oh, la sangre. Oh, la sangre. Cántalo. De Jesús. Sí, Señor, gracias por la sangre. Preciosa sangre está aquí. Oh, la sangre. Oh, la sangre de Jesús. Preciosa sangre. Preciosa sangre está aquí. Levanta tus manos y tu voz y canta con nosotros. Oh. Un aplauso a nuestro Rey Jesús. Más fuerte. Él es digno. Él merece nuestra mejor alabanza y nuestra mejor adoración. Amén. Sean todos muy bienvenidos en este domingo glorioso. Este es el día que hizo el Señor. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y damos gracias a Dios también por el privilegio que nos concede de poder estar hoy como familia, juntos, adorándole y dándole toda la honra y toda la gloria. Amén. Invito a que salude ahí a 2 o 3 personas a su alrededor, por favor. Bendiga a alguien, sonríale a alguien, comparte el amor de Jesús. Dígale qué bueno que estás hoy aquí, qué gusto que estemos juntos. Damos gracias a Dios. Puede tomar su lugar. Gracias, mi Señor. Hace años cantábamos un canto, ahora que mencionaba cómo es sumamente importante que nosotros podamos estar enfocados en las cosas que son verdaderamente importantes de la fe. Vivimos en un tiempo donde hay tantas voces y tantas corrientes de pensamiento y tantas doctrinas y tanta confusión, que usted y yo debemos de estar bien dirigidos, bien enfocados hacia las verdades centrales y gloriosas del Evangelio. Cantábamos acerca de la sangre, que creo que es, juntamente con el nombre de nuestro Salvador Jesús, uno de los temas
cardinales del Evangelio. Y hace años cantábamos un canto que tiene el objetivo de ayudarnos a perder de vista lo vano, lo trivial y lo superficial, los ritos, las tradiciones, las costumbres humanas, las cosas que realmente no tienen peso eterno en el mensaje del Evangelio, y concentrarnos en lo que realmente necesitamos. Y este canto dice así, escuche esto: no es por ritos ni la tradición que podemos ser transformados, no es por obras, todos lo saben, ni los méritos, es solo por la gracia de Dios, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios, sino en el poder de Dios. Es su poder lo que hace la diferencia. Es la unción la que destruye los yugos. Es su gloria la que nos puede transformar. Solo oramos que tu presencia hoy llene este lugar. Es tu poder lo que hace la diferencia. Es la unción la que destruye los yugos. Es su gloria la que nos puede transformar. Solo oramos que tu presencia hoy llene este lugar. ¿Cuántos dicen amén? No son los ritos, no es la tradición, no son las obras, no son los méritos, es la gracia de Dios. Amén. Diga la gracia de Dios. Diga, es el poder de Dios. Diga, la unción del Espíritu Santo, en la gloria de Dios y la presencia de nuestro Rey. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Es su poder lo que hace la diferencia. Es la unción la que destruye los yugos. Es su gloria la que nos puede transformar. Solo oramos que tu presencia hoy llene este lugar. Es tu poder lo que hace la diferencia. Es la unción la que destruye los yugos. Es tu gloria la que nos puede transformar. Oh, solo oramos que tu presencia hoy llene este. Solo oramos, dilo. Solo oramos que tu presencia hoy llene este lugar. Solo oramos que tu presencia hoy llene este lugar. Amén. Así que no estamos aquí para cumplir con un rito, con un requisito religioso, con una tradición. No estamos aquí para impresionar a Dios o impresionarnos unos a otros con nuestras obras o nuestros méritos. Estamos aquí en busca de la gracia de nuestro Dios. Estamos aquí en busca del poder de nuestro Dios, de la unción del Espíritu Santo.
de la gloria que nos transforma y de la presencia que Dios prometió. Habitaré y andaré en medio de ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Apláudale a nuestro Rey, por favor. Muchas gracias. Y después de eso le invito a ocupar su lugar. Una de las responsabilidades más importantes de todo ministro del Evangelio, de todo pastor o líder, es la de revelar a la iglesia, al pueblo de Dios, obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, al Dios verdadero, al Dios de las Escrituras. La mayoría de nosotros recibimos nuestra comprensión de Dios a través de la tradición o a través de la religión, es decir, el Dios que nosotros conocíamos antes de venir a Cristo o antes de conocer el Evangelio era el Dios que nos habían inculcado por medio de la tradición o por medio de la religión. Lamentablemente, este Dios que nosotros conocíamos mediante la tradición o la religión estaba muchas veces muy distante del Dios que revelan las Escrituras. Conocemos a un Dios que no se parecía en mucho al Dios que la palabra nos revela, al Dios que la palabra nos enseña. Así que yo entiendo la gran responsabilidad que tenemos los ministros del Evangelio de poder revelar al Dios de las Escrituras, al Dios de la Biblia, y que la gente pueda conocer realmente a este Dios que es poderoso, que es bueno, que es misericordioso, como decíamos el viernes acerca de la misericordia que sobrepasa todo entendimiento, la misericordia que está más allá de nuestra comprensión. Y hoy yo quiero hablar acerca de la naturaleza salvadora de Dios. Amén. Diga conmigo, la naturaleza salvadora de Dios. Hoy vamos a aprender algunas cosas bien importantes. ¿Están listos? En el Salmo 18, verso 46, leemos lo siguiente: viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Repita conmigo: enaltecido sea el Dios de mi salvación. La historia de Dios, que no solamente es la historia de la Biblia, porque la historia de Dios es prácticamente una historia que sigue vigente y que seguirá vigente por la eternidad. Pero la historia de Dios en las Escrituras nos revela, como decíamos el viernes, a un Dios que es grande en misericordia, pero nos revela también a un Dios cuya naturaleza es una naturaleza salvadora. Desde el principio y hasta el fin, nosotros descubrimos en las Escrituras a un Dios, repito, cuya naturaleza es una naturaleza salvadora. En la Biblia encontramos dos palabras que se traducen salvación, una en el Antiguo Pacto y otra en el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto es la palabra Yashá, de donde viene la palabra Yeshua, de donde viene el nombre de Jesús, gloria al Señor. Porque el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el original, Yeshua, significa Dios salva. ¿Cuántos saben que Jesús es la salvación encarnada de Dios? Es la naturaleza salvadora de Dios hecha carne o hecha hombre. Así que la palabra Yashá en el Antiguo Testamento, muy importante, y la palabra soteria en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando usted busca el significado de las palabras, lo que estas palabras quieren decir, prácticamente el significado es idéntico. La palabra salvación, traducida en el Antiguo Pacto o en el Nuevo Pacto, significa amparar, significa ayudar, significa defender, significa favorecer, significa guardar, significa proteger, libertar, rescatar, socorrer y dar victoria. Y además también significa sanidad. ¿Cuánto le dan la gloria a nuestro Dios? Así que ya estas palabras nos revelan en alguna forma la naturaleza salvadora de nuestro Dios. Pero cuando leemos la Biblia nos encontramos un sinnúmero de historias llenas de esta naturaleza salvadora de Dios. El pueblo de Dios a lo largo de toda la historia ha experimentado esta faceta del carácter y la personalidad de nuestro Dios de múltiples maneras. Sin duda,
la salvación del alma. De esto vamos a hablar casi al final. La salvación del alma es la máxima obra de la naturaleza salvadora de Dios, la cual libra al hombre del pecado y de la muerte espiritual por medio de la redención, por medio del Señor Jesucristo, para otorgarle el regalo de la vida eterna. Pudiéramos decir, como ya lo mencioné, y siempre me adelanto en mis notas, que Jesucristo es la expresión máxima de la naturaleza salvadora del Padre. Es la salvación encarnada. Por eso el nombre que Dios escoge para su Hijo Jesucristo encarnado en la tierra es Yeshua, que repito, significa Dios salva o Jehová salva. El significado en sí de esta palabra en las Escrituras nos enseña con claridad una poderosa verdad que usted y yo debemos atesorar y apreciar como una firme ancla de nuestra fe y de nuestra esperanza en esta vida. Porque la salvación, y escuche esto, es bien importante, incluye todas las áreas de nuestra vida. Muchas personas creen que a Dios solamente le interesa en mí lo que está relacionado con lo espiritual, es decir, que Dios solamente se interesa en las cosas espirituales en mi vida, pero Dios no me creó solamente como un espíritu. Yo soy un espíritu, poseo un alma y vivo en un cuerpo. Dios me creó integralmente, me creó como un ser tripartita. Así que Dios no solamente se interesa en mi espíritu, Dios también se interesa en mi alma, y Dios también se interesa en mi cuerpo, y Dios también se interesa en mi vida. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Qué quiero decir? Que la salvación incluye todas las áreas de tu vida. No solamente se relaciona con la parte espiritual, la cual sin duda es la más importante, sino que en realidad la salvación de Dios, la naturaleza salvadora de Dios, abarca todas las esferas, gloria al Señor, de la vida de una persona. Amén. Gloria al Señor. El piano me dejó solo. ¿Qué pasó? ¿Usted lo oye? Yo tampoco. Perdóneme, pero ¿en dónde me perdí? Ok. La naturaleza salvadora de Dios se manifestó a favor de su pueblo a lo largo de toda la historia, para amparar, para defender, para ayudar, para guardar, para rescatar, para socorrer y aún para favorecer a sus hijos. Muchas veces usted encuentra cientos de historias en la Biblia relacionadas con la salvación de Dios, y pudiéramos mencionar un montón. Yo solamente voy a mencionar dos historias como base, como fundamento de esta enseñanza, y me gustaría que por favor me acompañara al libro de Éxodo capítulo 14, gloria al Señor, versos 13 al 14. Le voy a resumir un poquito lo que sucede aquí. El pueblo de Israel estuvo 430 años en Egipto. Al principio ellos eran invitados de honor. Al principio ellos eran invitados de Faraón por razón de José y de todo lo que Dios hizo a través de José, y que favoreció tanto a Faraón, a Egipto y al mundo entero, salvando prácticamente la humanidad de una terrible hambruna que vino en aquel tiempo. Usted lo puede leer todo esto en el libro de Génesis y después en el libro de Éxodo. Al principio eran invitados de honor, vivían en lo mejor de Egipto, en la tierra de Gosén. Todo el mundo estaba encantado con el pueblo judío, todo el mundo estaba encantado con los hebreos, todo el mundo decía: qué cosa tan maravillosa tener esa gente aquí. Pero resulta que una vez que muere Faraón, en esa generación de José, de Jacob y todas aquellas personas que entraron invitados a la tierra de Egipto, y se levanta otro faraón, pues esa historia se olvida, y llega un momento cuando el faraón del momento dice: bueno, ¿y esta gente qué hace aquí? ¿Quiénes son estos que ocupan tanto espacio de terreno, que además consumen tanto de nuestros recursos y que además se están multiplicando de una manera exorbitante? Faraón razonó y dijo: no sea que un día, cuando venga guerra contra nosotros, los hebreos se unan a nuestros enemigos y entonces, pues como caballo de Troya, acaben con nosotros. Así que en el libro de Éxodo usted lee cómo este faraón toma la decisión de matar a los varones que nacían. Empieza una opresión, empieza un tiempo de cautiverio, empiezan a suceder un montón de cosas. Bueno, 430 años pasaron y la nación de Israel en Egipto, la mayor parte de ese tiempo, fueron esclavos.
oprimidos, fueron gente que fue abusada laboralmente y eran torturados o eran hostigados psicológicamente, mentalmente, físicamente. Y bueno, eso fue una situación que le sucedió hasta que dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel clamó a Dios y Dios se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y lo reconoció. Y entonces les levantó un caudillo, le levantó un líder. Estamos hablando de Moisés. Amén. Por mano de Moisés Dios trae liberación a la nación. Dios manifiesta su poder y hay plagas que se desatan sobre Egipto porque el corazón de aquel faraón se endurece. Este hombre no quiere dejar ir al pueblo de Israel porque se habían servido de ellos durante muchísimos años. Habían sido sus esclavos, habían sido empleados, trabajadores y no les tenían que pagar ningún centavo. Habían abusado de ellos, solamente tenían que alimentarlos. Hasta que Dios, por mano de Moisés, los liberta. Y entonces, aquel día, por cierto, se había celebrado la Pascua previamente, el primer sacrificio de un cordero. La sangre de aquel cordero había sido rociada sobre las puertas de las casas. Vino el destructor. Todos los primogénitos en Egipto murieron, menos los primogénitos en las casas de los hebreos, donde la sangre del cordero había sido rociada. Esas son historias maravillosas que usted encuentra en la palabra de Dios. Y entonces el pueblo salió con mano poderosa. Pero llega un momento cuando leemos Éxodo capítulo 14. Ahí vamos a retomar la historia. Ellos ya habían salido de Egipto. Y entonces dice en el verso 1: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Dios los lleva hacia el mar Rojo y les pide que acampen junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hahirot, delante de Baal Zephón. Vea usted la escena que nos narra la Biblia. Ahora Israel está acampando frente al mar Rojo, y de repente aparece Faraón, quien cambió de opinión. Primero los había dejado ir en libertad porque ya no podía más con las plagas, y entonces ahora decide atacarlos nuevamente y traerlos presos de regreso. Los encuentra junto al mar. Así que el pueblo de Israel está en este momento en una situación muy difícil, porque por un lado tienen el mar y por otro lado tienen a Faraón y a sus ejércitos. Así que no hay forma de escapar. Ellos se encuentran en alguna forma completamente rodeados. Y entonces, cuando Faraón se hubo acercado, verso 10, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Amén. Y dijeron a Moisés, porque siempre hay, ¿verdad?, un grupo de gente que no cree, un grupo de gente que es así muy débil, y dice la palabra: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y escuche la siguiente frase, por favor: la voz de un líder que conoce a su Dios, la voz de un líder que conoce la naturaleza salvadora de aquel que lo llamó. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Aleluya, amén. Apláudele a Cristo. Moisés dice en el verso 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vea, este hombre
conoce la naturaleza salvadora de su Dios. Así que él está lleno de fe, él está tranquilo, él está en paz. Jehová peleará por nosotros. Él ha anunciado, ustedes van a ver la salvación que Jehová, el Señor, hará hoy con nosotros. Verso 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Uno de los milagros más asombrosos de toda la Biblia sucede aquí, uno que se recuerda hasta el día de hoy. Dios abrió el mar Rojo con el propósito de que el pueblo de Israel pasara por en medio en seco, y hasta que no estuvo el pueblo de Israel al otro lado del mar, en el lugar seguro, fue, por cierto, Faraón y sus ejércitos intentando hacer lo mismo, cruzar por el medio del mar. Pero Dios tenía un propósito, y cuando Israel estaba seguro y cuando los egipcios estaban en el medio del mar tratando de alcanzarlos, el mar se cerró, y así, en un momento, el ejército de Faraón se acabó por completo. ¿Qué le das un aplauso a nuestro Señor Jesús, por favor? Israel comenzó a conocer a un Dios salvador, a un Dios que los salvaba de sus angustias. Tanto así que en Éxodo 15, capítulo 2, verso 4, una vez que el pueblo de Israel es testigo de este asombroso hecho, ellos son salvados, y el ejército de Faraón que venía contra ellos es ahogado en el mar. Ellos levantan un cántico muy famoso que se encuentra en Éxodo capítulo 15. Les quiero leer solamente 2 versos de ese cántico. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. ¿Cuántos dicen amén? Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Israel se da cuenta de que su Dios es su Salvador. Escuche, ellos se dieron cuenta de que Dios era su Salvador. Tanto así que le llaman: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Así que usted ve cómo Israel comenzó a conocer la naturaleza salvadora de Dios. Hay muchas otras historias en la Biblia. Le quiero narrar otra muy buena. Hoy vamos a leer mucha Biblia, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Crónicas, por favor, capítulo 20. En la historia de Israel hay varios reyes. Bueno, hay muchos reyes en realidad. Algunos de ellos muy malos líderes, pero otros muy buenos, de los cuales nosotros aprendemos cosas maravillosas. Casi la mayoría de las personas conoce o les son familiares los 2 reyes más famosos de la historia de Israel. ¿Alguien me dice cuáles son los 2 reyes más famosos? David y Salomón, exactamente. Pero hay otros reyes. Yo tengo, por ejemplo, de las historias de estos reyes que más me edifican y me bendicen. A mí, le confieso, algunos de mis libros favoritos de la Biblia son Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Que en el caso de Crónicas, con excepción de las genealogías y los conteos, que algunas veces usted tiene que ser paciente y encontrar maravillosos tesoros aún en medio de esas cosas, para mí son de los libros favoritos, de los que más he aprendido. Pero hay 3 reyes aparte de David y Salomón que me bendicen muchísimo. Yo los leo, me bendicen, me edifican, me enseñan. Uno de ellos es Josafat. Amén. Usted puede leer de Josafat, gloria a Dios. Otro de ellos es Ezequías, y otro de ellos es Josías. Así que gloria a Dios por David y Salomón, pero algunas personas solamente conocen esos 2. Y hay otros reyes también que tienen historias maravillosas que contarnos. Vamos a leer un poquito acerca de uno de los que mencioné, Josafat. Dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas capítulo 20 verso 1. Dice: pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón
y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí que están en Hasezón Tamar, que es en Gadí. Ahora, no era cualquier ejército, iglesia, porque por la reacción que tiene Josafat, y ahora lo vamos a leer, era evidente que este era un ejército innumerable. La Biblia narra que en alguna ocasión hubo un ejército que luchó contra Israel, que estaba formado de más de 1 millón de personas. Así que muy seguramente este ejército que menciona esta historia era un ejército demasiado numeroso, tan numeroso que superaba con creces el propio ejército que tenía Josafat, porque Josafat tenía un ejército grande y tenía un ejército poderoso. Dios lo había bendecido mucho, pero ese ejército lo superaba en exceso, era muchísimo más grande, probablemente, qué sé yo, 500,000 de personas, por decir un número. Y entonces, verso 3 dice: entonces él tuvo temor. Vea de qué tamaño sería el ejército, que el mismo Josafat tiene miedo. Tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que en momentos de adversidad usted y yo tenemos que ir a buscar al Dios que salva? Gloria al Señor, pedir socorro. Hace un rato estábamos cantando: levántate y sálvame. Diga conmigo: levántate y sálvame, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta. Ese cántico está basado completamente en los salmos. Toda esa canción la compusieron de frases que usted encuentra en el libro de los salmos. Así que se reunieron los de Judá, verso 4, para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Cada vez que usted vea a estos hombres que van a orar, ponga mucha atención, porque estos no son hombres comunes y corrientes. Son hombres de fe. Escuche, son hombres que conocen la naturaleza salvadora de Dios. Así que cada vez que usted encuentra una de estas personas en la Biblia, como Josafat, como Nehemías, como Esdras, como el Señor Jesucristo, como Pablo, como David, y van a orar, ponga mucha atención a la forma en la que oran, porque esta es también la manera en la cual usted y yo aprendemos a orar correctamente. Vea cómo ora Josafat. Me bendice mucho cómo ora Josafat. Dice en el verso 7: Jehová, Dios de nuestros padres. Ahí está el pacto, porque él se refiere a Abraham, Isaac y Jacob. Primero, Josafat hace referencia al Dios del pacto, al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Ahora, ¿no eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Ahora Josafat apela a la autoridad de Dios en el cielo y en la tierra, y también debajo de la tierra. Esta es una oración que primero reconoce el pacto, segundo, reconoce la autoridad de Dios en el cielo y en la tierra, y tercero, dice: no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. ¿Cuántos creen que esta es una poderosa forma de comenzar a orar? Gloria a Dios, recordando el pacto, recordando la autoridad y recordando el poder de Dios. Muchas personas lamentablemente tienen una oración muy débil, muy frágil, porque no comienzan con un fundamento correcto. Muchas personas comienzan a orar: ay, Diosito, ayúdame, Diosito. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Dónde estás que no te veo? ¿Y quién te dijo que lo ibas a ver? Josafat dice: Dios de pacto, Dios de autoridad y Dios de poder. Oiga, esa oración no es como algunas oraciones que comienzan como carros sin gasolina que no prende. Comienza como un cohete. Diga, un cohete. Dios de pactos, aleluya. Dios de autoridad, Dios de poder. Vea, esta oración sinceramente me edifica muchísimo. Él dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a los descendientes de Abraham tu amigo para siempre?
Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. ¿Alguien dice amén a eso? Dice: a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y nos salvarás. Este hombre conoce la naturaleza salvadora de Dios, entiende el poder del clamor, el poder de la oración. Por eso es que está orando precisamente. Él sabe que Dios responde con salvación a las oraciones que nacen en la tribulación. ¿Alguien puede decir amén a eso? Lo quiero repetir: él sabe que Dios responde con salvación a las oraciones que nacen en la tribulación. De eso hablamos el viernes. Escuchen el mensaje del viernes: misericordia más allá de nuestra comprensión. Así que Josafat está orando y dice: ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir. Él está presentándole a Dios su problema. Él está hablando ahora de su problema y de su necesidad. ¿Cuántos de nosotros tenemos que aprender a llevar a Dios nuestras cargas? Alguien dice amén. Dice la palabra de Dios: echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Dice: presenten todas sus peticiones, por nada estén afanosos, sino presenten todas sus peticiones a Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora Josafat le está hablando de su problema a Dios. No hay necesidad, escúchame iglesia, de que tú te llenes de ansiedad, de que tú comiences a caer preso del temor o de la tristeza, cuando tienes un Dios que está dispuesto a escuchar tu problema, tu necesidad. Llévale a Dios tu problema. No se lo lleves al vecino, que se lo va a contar al otro vecino, y luego todos los vecinos saben tu problema y ninguno de ellos te puede ayudar, que es lo peor. Hay gente que, ay Padre, en vez de llevar a Dios su problema, se lo cuenta a la gente que no lo puede ayudar. Ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Deja que Dios sea el que te vengue, el que vengue tu agravio. Gloria a Dios. No los juzgarás tú, porque, escuche esto, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Este es un hombre humilde que reconoce su necesidad. Él sabe que no tiene forma de resolver su problema. A veces nosotros nos enredamos en este asunto de creer que podemos resolver nuestro propio problema. Sí, quiero decirte algo: hay problemas que nos superan. ¿Alguien dice amén? Hay problemas que son mucho más grandes que nuestra capacidad de resolverlos, o que nuestra inteligencia, o que nuestra habilidad, o que nuestro talento, o que nuestro dinero, nuestras conexiones. Hay problemas que nos superan. Por eso necesitamos la fe. Y entonces Josafat dice: en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene a nosotros, y no sabemos qué hacer. A veces no sabemos qué hacer. A veces no sabemos cómo resolver nuestros problemas, nuestros conflictos. Por eso es que tenemos que acudir a Dios. No sabemos qué hacer. Gloria al Señor. Y por eso a ti volvemos nuestros ojos. ¿Alguien dice amén? Y todo Judá, vea lo que sucede. Estaba en pie delante de Jehová con los niños y las mujeres y sus hijos. Todo el mundo estaba de pie ahí, hasta los niños también. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: escuché esta palabra de Dios que les da. Recuerda, esta gente está orando al Dios del pacto, al Dios de autoridad, al Dios de poder. Le está presentando su problema, está reconociendo que no sabe cómo resolverlo, y por eso están volviendo a Él su corazón para que les ayude y les salve. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros los moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Alguien le da la gloria a Dios. Amén, apláudele a Jesús.
Y mire que no le estoy predicando, le estoy leyendo la Biblia. Y usted está aplaude y aplaude y aplaude. Qué poderosa es la palabra de Dios. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Usted debe entender algo acerca del conflicto espiritual en el que nos encontramos como iglesia y como pueblo de Dios. Esta guerra es la guerra de Dios. Y aunque nosotros estamos involucrados, cuando nosotros echamos mano de nuestra fe y conocemos la naturaleza salvadora de Dios, Dios actúa para darnos la victoria. Mañana, dice verso 16, descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos. Alguien pudiera decir, uy, así que chiste. Ellos no tenían que hacer nada más quedarse parados. Les dijo, estén quietos. En otras palabras, tengan paz. ¿Usted se imagina lo complejo que es tener paz cuando tienes enfrente un ejército de 300 o 400 mil personas que viene para aniquilarte? El secreto aquí era confiar en Dios. Diga, confiar en Dios. Lo único que ustedes tienen que hacer, Dios les dijo, es tener paz. ¿Usted se imagina que aquel ejército se acerca y los hijos de Israel están ahí parados, y hubo el que hizo? Vámonos. Patitas, ¿para qué las quiero? No era fácil. Enfrente de tan grande ejército y de tan grande peligro, tener paz. ¿Qué sucede cuando tú y yo nos encontramos delante de conflictos muy grandes? Sabe que lo más difícil es tener paz. Las uñas nos las acabamos, jalamos los poquitos pelos que nos quedan, y nos preocupamos y nos afanamos y nos llenamos de ansiedad. Él dijo, ustedes van a estar quietos, van a estar en paz. En otras palabras, van a confiar en mí. Yo voy a actuar, pero no les digo en qué momento. Y entonces dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso, paraos y estad quietos. Y escuche, ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Ahora, quiero decirle algo, se va a sorprender. La palabra que se traduce aquí salvación es la palabra Yeshua. ¿Alguien aquí oyó lo que acabo de decir? La palabra que se usa, que se traduce estad quietos y ved la salvación de Jehová, es la palabra en el original Yeshua, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vean el Yeshua de Jehová, la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces, verso 18, Josafat se inclinó rostro a tierra. Hello. Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Porque adorar significa postrarse, no cantar. Significa postrarse, significa humillarse ante Dios, inclinarse delante del Dios Todopoderoso. Y se levantaron los levitas, verso 19, de los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Cómo alabamos a Dios? Con fuerte y alta voz, aleluya. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, Josafat puso a algunos a que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y verso 22, vea esto: cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a otros. Usted puede imaginar esta escena. El pueblo de Israel tiene instrucciones de quedarse quieto y estar en paz. Ahora, Josafat, me imagino, para tratar de que la gente esté más tranquila y que la gente realmente pueda estar en este estado de reposo y de paz, dice: vamos a cantar. Y comenzaron a cantar acerca de la misericordia de Dios. Mientras ellos están cantando y están viendo al ejército que se acerca, se dan cuenta de que el ejército comienza a pelear
los unos contra los otros. Y las emboscadas que ellos tenían contra los hijos de Israel las usaron en contra de sus propios compañeros del ejército. Y empezó una guerra, pero empezó una guerra entre ellos mismos. Hello. Oh, gloria a Dios. Todos los demonios que se levantan contra mí y contra esta iglesia y contra el pueblo de Dios pelean contra ellos mismos, porque dice la palabra: por un camino vendrán contra ti, pero por 7 caminos huirán de ti. ¿Por qué? Porque vienen organizados, pero se van confundidos, se van dispersos. Sálvese quien pueda. Y entonces Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y de monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Eso fue asombroso, iglesia, asombroso. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí que yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca. La palabra Beraca es bendición. El valle de la bendición hasta el día de Dios. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, liberándolos de sus enemigos. Dele un aplauso a mi rey, por favor. Aleluya. Usted ve la naturaleza salvadora de Dios a lo largo de toda la Biblia. En alguna ocasión ayudando a una viuda que su esposo la había dejado endeudada. Hello. ¿Qué significa esto? Significa que la salvación está disponible en cada área de nuestra vida. Donde quiera que usted y yo requiramos la ayuda y el favor de Dios, donde quiera que necesitemos ser socorridos o guardados, donde quiera que busquemos ser libertados y rescatados, allí la salvación de Dios puede operar, porque esta es la naturaleza misma de Dios. Verán, muchas veces pensamos que Dios solo se interesa en las áreas de nuestra vida que tienen que ver con lo espiritual, e inconscientemente alejamos a Dios de las demás esferas de la vida donde no creemos que Él puede hacer algo por nosotros. Señor, me quedé sin trabajo, pero yo sé que ese no es el tipo de cosas que tú haces. Ayúdame a tener paciencia, ayúdame a tener fortaleza, o ayúdame a ser más espiritual. No, Dios es tu Salvador. Escúchame esto, por favor. En todas las áreas de tu vida. Yo dije, Dios es tu Salvador en todas las áreas de tu vida. En todas, en todas. Quiero hablar solo de 4 áreas en las cuales la naturaleza salvadora de Dios se revela o se manifiesta, para dejar un poco más claro este tema. Yo creo que estas 2 historias que leímos ya de por sí son de muchísima bendición y edificación, y nos fortalecen, nos animan, nos inspiran. Pero es importante también que podamos ver algunas de las áreas en que esta naturaleza salvadora de Dios opera a nuestro favor. En Mateo capítulo 14, versos 28 al 32, leemos acerca de aquel momento cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: adelántense. Se suben a una barca, van a cruzar el mar de Galilea, y entonces Jesús les dice: adelántense que yo los alcanzo. Ellos se fueron solos, no había ninguna otra barca. Cuando salieron se dieron cuenta, les pareció raro, pero no dijeron nada. Se fueron en el medio, el mar se puso medio bravo, y entonces en ese intervalo de tiempo ven que el Señor Jesucristo se acerca a ellos caminando sobre las aguas. Amén. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es un Dios sobrenatural? Mira, iglesia, nuestro Dios no es un Dios natural. Nuestro Dios es un Dios sobrenatural, y cosas sobrenaturales Dios hace. Cosas sobrenaturales siguen disponibles, siguen vigentes. Jesús viene a ellos caminando sobre el agua. Evidentemente esto es algo totalmente fuera de toda imaginación, y los discípulos se asustan y creen que están viendo un fantasma.
Y Jesucristo les dice: hey, no tengan miedo, soy yo. Y entonces Pedro, ahora sí, Mateo capítulo 14, 28 al 32. Entonces lo respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti sobre las aguas. Que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Jesús está parado sobre las aguas. Pedro está arriba de una barca y Jesús le dice: ven. Y descendiendo Pedro de la barca. ¿Cuántas veces te ha dicho el Señor: ven fuera de la barca? ¿Sabe que la barca para nosotros representa lo natural, lo familiar, lo que nosotros conocemos? Recuerde que ahí hay 4 pescadores que conocían todo acerca de las barcas y del mar. Hombres totalmente familiarizados con ese tipo de transporte y de medio de trabajo. Y Jesús le dice a Pedro: sal de tu zona de seguridad. Mire, muchas veces Jesús nos invita a lo sobrenatural. De 12 personas, solamente uno se atrevió a salir de lo natural para caminar en lo sobrenatural. Pero Jesús siempre nos está invitando a las aguas, que es el territorio donde Él se mueve, lo sobrenatural. Gloria. ¿Sabes dónde están los milagros? Afuera de la barca. ¿Sabes dónde está el poder de Dios? Afuera de la barca. ¿Sabes dónde está lo sobrenatural de Dios? Afuera de la barca. Para los seres humanos, lo más lógico es quedarnos en la barca, porque la barca es nuestra seguridad. La barca representa nuestra seguridad. La barca representa lo natural en nuestra vida. Pero Jesús le dice a Pedro: ven, salte de la barca, salte de lo que tú conoces, salte de lo que tú entiendes y comienza a caminar en lo sobrenatural. Mi territorio es este. Tu territorio, Pedro, es la barca, pero mi territorio es lo sobrenatural. Alguien dice amén, aleluya. Y entonces Él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora, mientras Pedro tuvo los ojos puestos en Jesús, Pedro comenzó a caminar sobre las aguas de la misma forma que Jesús caminaba sobre las aguas. Pero en el momento en el que Pedro quitó los ojos de Jesús, dice la Biblia, pero al ver ya no a Jesús, sino el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, escuche esto: Señor, ¿qué? Diga conmigo: Señor, Señor, sálvame. Hay momentos en nuestra vida donde usted y yo, mire, le quiero enseñar una oración que tiene 2 palabras. Diga conmigo: Señor, sálvame. Hay momentos, como en el caso de Pedro, donde usted necesita la ayuda de Dios desesperadamente. Y ahí usted no se puede poner religioso. Ahí usted tiene que decirle al Señor: sálvame. Al momento, porque escuche bien, aunque Jesús salva a Pedro, lo saca del agua y luego le pone una pela, una regañada santa, aún así lo ayudó. Dice: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Vea qué maravillosa es la naturaleza salvadora de nuestro Dios, porque Pedro apeló a esa naturaleza salvadora cuando dijo: Señor, sálvame. Así que Jesús no dijo: no, pues eso te pasa por incrédulo, eso te pasa por flojo, eso te pasa por no creer. No. La misericordia se activa, la naturaleza salvadora de Dios se activa, y primero lo saca y luego lo regaña. Primero lo saca y luego le llama la atención. Primero lo saca y luego le da el zape santo y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero ya se lo dijo cuando Pedro ya había sido salvado. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. A veces Dios nos llama la atención por nuestra duda, nuestro temor o lo que sea, pero si nosotros apelamos en fe a la naturaleza salvadora de Dios, esta nos ayuda y nos saca. ¿No dice la Biblia que Dios es el Dios que rescata del hoyo nuestra vida? Porque Él es nuestro Salvador. Así que al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Yo me imagino después de ese hecho, yo siempre me imagino a Pedro en la barca, en dirección a tierra, mojado con una cobija encima, mirando hacia el infinito y más allá, pensando en todo lo que acaba de vivir.
y tratando de aprender. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y Pedro razonando, mientras estaba viendo a Jesús, caminé sobre el agua. Cuando dejé de ver a Jesús y comencé a ver las olas y el fuerte viento, comencé a hundirme y a llenarme de miedo. Creo que he aprendido algo. Sería muy bueno que no quite mi mirada de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Sería muy bueno que nunca aparte mi mirada de Jesús. Dile a tu hermano de al lado, nunca apartes tu mirada de Jesús, aleluya. Así que en esta escritura observamos la naturaleza salvadora de Dios. Pedro dudó y comenzó a hundirse en el mar. En un momento de desesperación clamó al Señor y le dijo, sálvame. La palabra dice que Jesús extendió la mano y lo sacó. Qué maravilloso ejemplo. Jesús, vea esto, salvó a Pedro de morir ahogado. Eso no tenía nada espiritual. Pedro no lo salvó del infierno. Jesús no salvó a Pedro del infierno, no salvó a Pedro de que se perdiera su alma. No, lo salvó de morir ahogado. Él socorrió al pescador para que no muriera. Así que la naturaleza salvadora de Dios se manifiesta a nuestro favor, socorriéndonos en momentos de peligro. En momentos de peligro, cuando nuestra vida está en peligro, cuando nuestra integridad física está en riesgo, cuando realmente estamos enfrentando un peligro inminente. La naturaleza salvadora de Dios actúa a nuestro favor si nosotros lo pedimos. Si nosotros aprendemos esta sencilla oración, Señor, sálvame. ¿A cuánta gente le cuesta tanto trabajo hacer esta sencilla oración? Señor, sálvame. Y librarse de su orgullo, de su autosuficiencia y entender que ellos no pueden solos y necesitan la ayuda de Dios. Hay gente con el agua hasta aquí, mire, y no puede decir, Señor, sálvame. El agua hasta aquí y todavía se quieren salvar ellos solos. Todavía quieren resolver sus propios problemas ellos solos. Todavía quieren arreglar sus conflictos ellos solos. Cuando tú pudieras humillarte y decirle al Señor, sálvame. Levanta tus manos y di conmigo, Señor, sálvame. Quizás hay gente aquí que necesita urgentemente hacer esa oración por alguna razón que yo no conozco. Dile, Señor, sálvame. Sálvame, Señor. Gloria a Dios. Una segunda área donde vemos cómo la naturaleza salvadora de Dios se manifiesta, la observamos a lo largo de todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, Dios sanó en el Antiguo Testamento, sí. Nosotros vemos milagros de sanidad poderosos en el Antiguo Testamento, unos cuantos. Pero cuando Jesucristo aparece, que es Yeshua, Dios salva cuando Él se manifiesta, porque Dios sanó en el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento era la sombra de lo venidero. Pero cuando viene lo venidero, entonces la naturaleza salvadora de Dios, que se manifiesta a través de la sanidad divina, se manifestó de una forma sin precedentes. Y cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, Él solamente hizo, o principalmente hizo, tres cosas: predicar el reino de Dios, echar fuera a los demonios y sanar a los enfermos. Donde quiera que usted vea a nuestro Señor Jesucristo ministrando en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted ve a Jesús haciendo estas tres cosas: predicando el reino de Dios, libertando a los endemoniados, a los cautivos y sanando a los enfermos. El ministerio de sanidad en la persona de Yeshua, que es la manifestación de la salvación o de la naturaleza salvadora de Dios, se incrementó, se desbordó, se salió de la cuenca del río, se voló la barda de la presa para derramarse de manera sobrenatural. Mateo capítulo 15 versos 29 al 30 dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. ¿Qué hizo Jesús? Los sanó. ¿Qué hizo Jesús? Les dio ánimo. Ánimo, hijos, échenle ganas, todo va a estar bien, tranquilos, que la vida eterna les espera después que padezcan y sufran y se mueran de esa enfermedad que tienen. ¿Alguien está aquí? Gloria a Dios.
Dice la Biblia, ¿sabe por qué le llevaban a los cojos, a los ciegos, a los mudos, a los mancos y a los enfermos? ¿Sabe por qué la gente se los llevaba? Porque Jesús los sanaba. Y todavía los sigue sanando, gloria a Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Jesús le llevaban a esta gente por montones. ¿Por qué razón se la llevaban? Porque Jesús los sanaba. ¿Pero por qué los sanaba? Mire, la prédica del viernes y la de hoy se juntan en este punto, porque se activaba la misericordia y la naturaleza salvadora de Dios. Jesús veía a una persona enferma y la naturaleza salvadora lo impelía a sanar. Eso dice la Biblia. Se le acercó mucha gente. Esta gente traía consigo toda clase de personas enfermas: cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos otros enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús. Y Él los sanó. Los sanó. Diga conmigo: Jesús todavía sana. Todavía sana, por supuesto. Así que esta dimensión de la naturaleza salvadora de Dios en el nuevo pacto, en la persona de Jesús, se incrementa de manera notable. Se desborda. Repito, Dios sanó mucha gente en el antiguo pacto. Usted ve historias de gente que fue sanada. Un leproso, Naamán, entre otras personas. El mismo Ezequías, Dios le concede 15 años más de vida cuando ya estaba a punto de morir. Pero en Jesús, la naturaleza salvadora de Dios manifestada a través de la sanidad divina desbordó el río. Oh, que el Espíritu Santo nos ayude a creer cómo la naturaleza salvadora de Dios hoy se derrama abundantemente sobre los que están enfermos, sobre los que están padeciendo dolencias, males, enfermedades, maldiciones sobre sus cuerpos, y que podamos ver una vez más los milagros poderosos de nuestro Señor en medio de la iglesia. Jesús manifestaba la naturaleza salvadora del Padre a través de la sanidad divina, y no se cansaba de hacerlo. Jesús sanó a lo largo y ancho de todo su ministerio, y cuando Él ascendió a la diestra del Padre y envió el Espíritu Santo, siguió sanando, pero ahora a través de los discípulos, de los apóstoles, de la iglesia, de los diáconos, gloria a Dios, de todos aquellos que habían creído en el nombre de Jesús, porque Jesucristo dijo: en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Alguien aquí le puede dar la gloria a mi Jesús, aleluya. Les dijo: vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. Los que creen en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados, porque todavía la naturaleza salvadora de nuestro Dios se sigue manifestando por el poder del Espíritu Santo a través de su iglesia en la tierra. Y usted y yo tenemos que comenzar a creer, tenemos que comenzar a atrevernos a poner las manos sobre los enfermos y orar a Dios que los sane en el nombre de Jesús. Porque todavía Jesús sana, y la naturaleza salvadora de Dios es permanente. La sanidad también es parte de la salvación. Dios salva tu alma, pero también quiere sanar tu cuerpo. Y si no me cree, lea la Biblia. Jesús lo demostró con contundencia. Esto no ha cambiado. Jesús sigue sanando a través del Espíritu Santo y de la fe. Ahora, 2 puntitos más. En 2 de Reyes, capítulo 19, versos 32 al 34. Leemos la historia de otro de los reyes que, le digo, son los que me bendicen mucho. Hablamos de Ezequías en días del profeta Isaías. El rey de Asiria tenía pleito ahora con Judá y mandó emisarios, líderes de su reino, a amedrentar al rey y a la ciudad. Y esta gente se paraba afuera de las puertas de la ciudad y de los muros de la ciudad y comenzaban a gritar toda serie de insultos con el propósito de amedrentar y de humillar
al rey y al pueblo, y gritaban: así dice el rey de Asiria, vamos a entrar y vamos a tomar posesión de todas sus cosas, ustedes van a venir cautivos, salgan voluntariamente, les vamos a tomar todo, los vamos a hacer esclavos, pero tranquilos que les va a ir bien. Así que Ezequías cuenta este asunto al profeta Isaías. El profeta Isaías intercede y Dios le da una palabra. Gloria a Dios. Y entonces esta palabra que Dios le dio al profeta Isaías para que se la dijera al rey Ezequías es la siguiente: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, el que los había venido a amedrentar, el que los había venido a insultar. Y vea que si usted lee la historia, los insultos eran fuertes y constantes. Una opresión constante contra la ciudad. Los habían sitiado, querían... primero los obligaban a salir voluntariamente, pero al ver que no salían trataban de sitiarlos para que entonces se quedaran sin provisión, sin alimento, y comenzaran a morir de hambre, y al final se entregaran voluntariamente porque no tenían nada que comer. Así que viene la palabra de Dios: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Siria. Vea, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta o flecha en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte, porque por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Dios dice: no, nada de lo que dijo el rey de Siria va a suceder. ¿Por qué? Porque yo voy a amparar la ciudad, yo la voy a proteger. Es más, el rey no tendrá ni siquiera la oportunidad de lanzar una sola flecha contra esta ciudad. Ni la va a tomar, ni va a lanzar flecha, ni va a pelear contra ella. Todo sucedió de una manera poderosa porque el rey no tuvo el rey de Siria, que había amedrentado tanto a Judá, no tuvo la oportunidad ni siquiera de venir a hacer todo lo que dijo que haría, porque sus propios hijos lo mataron en el templo de su Dios. Dios dijo: yo ampararé esta ciudad para salvarla. Quiero decirle algo: la naturaleza salvadora de Dios abarca también el protegernos de nuestros enemigos, porque tenemos enemigos, y no es tu vecino que te barre la basura en tu cochera. Ese no es tu enemigo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué significa esto? Tenemos una lucha contra demonios, contra el reino de las tinieblas. Hay gente que no quiere reconocer este conflicto, que es real, es verdadero, sucede. Hay demonios asignados que pelean contra ti, contra tus finanzas, contra tu matrimonio, contra tu hogar, contra tus hijos, contra tu salud. Toda serie de demonios asignados para oprimirte, desgastarte, alejarte de Dios y de la fe. Sin embargo, tenemos un Dios que nos salva de nuestros enemigos, al que podemos orar, porque la salvación, repito, de Dios también abarca el protegernos de nuestros enemigos. El Señor nos ama y desea darnos la victoria sobre todos aquellos quienes buscan nuestra destrucción. Hay enemigos espirituales que buscan nuestra destrucción, que buscan que tu hogar fracase, que tus hijos fracasen, que tu matrimonio fracase, que esta iglesia fracase, que esta visión fracase. El Señor mismo se levanta para quebrantar las fuerzas espirituales que quieran atacarnos o que nos aborrecen, para protegernos. La naturaleza salvadora de Dios se manifiesta brindándonos protección. ¿No dice el Salmo 91? A sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Él me librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas yo estaré seguro. Aleluya. ¿Alguien dice amén? Esto es maravilloso. La naturaleza salvadora de Dios se manifiesta brindándonos salvación y protección de todos nuestros enemigos. Y mi último punto, porque la obra máxima de la naturaleza salvadora de Dios es la salvación de nuestras almas. Es la más importante de todas las obras de salvación. Es el más importante de todos los hechos de salvación. Tanto así que en Mateo capítulo 1 verso 21, cuando el ángel Gabriel es enviado a María para decirle que se va a convertir en la madre del Hijo de Dios, el ángel dice: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Que ya vimos que en el original se traduce Jesús para nosotros, pero el original es Yeshua.
¿Qué significa? Jehová salva. Dios salva. Y entonces dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Aleluya. Mire, la obra máxima de la naturaleza salvadora de Dios tiene que ver con el pecado, con la maldición, con la condenación, con la culpa y con el infierno. Porque Dios nos salva en el nivel de nuestras almas, de nuestros espíritus. Jesús es la expresión máxima de la salvación de Dios. Jesús es la manifestación de la naturaleza salvadora de Dios. Es la salvación misma hecha carne. Gloria al Señor. Por eso es que Dios dice, lo van a llamar Jesús o el Salvador. El Señor viene a salvarnos. Alguien dice amén. Viene a perdonarnos, viene a librarnos de la muerte espiritual y del infierno. Él es nuestro libertador. Y cualquier persona que experimenta esta salvación, escuche bien, ha experimentado la salvación más alta que Dios ofrece. No hay otra salvación. Dios te puede salvar de una enfermedad. Vea esto, porque repito, la naturaleza salvadora de Dios se manifiesta de muchas formas. Dios te puede salvar, como decíamos hace un momento, hasta de una deuda. Una esposa de un profeta que falleció y el hombre la dejó endeudada. Fue a buscar ayuda. El profeta Eliseo le dijo, ¿sabes qué? Mi esposo murió y nos dejó endeudados y ahora vienen los acreedores. Y en aquel tiempo se cobraban, no era que le sacaban la televisión y los sillones, se llevaban a los hijos. A los hijos. Así que la mujer está bien preocupada y el profeta le da instrucciones para fin de que ella pueda salir del asunto. Le pide que lleve vasijas en abundancia a su casa, porque el profeta le dice, ¿qué tienes en tu casa, mujer? Y él dice, pues una vasija de aceite que tengo, el único de valor que tengo, una vasija de aceite. Ok, ve y consíguete muchas vasijas, todas las vasijas que puedas, y enciérrate en tu casa con tus hijos, y la vasija que tienes de aceite comienza a vaciarla en las vasijas, y cuando esté llena una vasija, pon otra vasija, y cuando se llene esa vasija, trae la otra vasija, y así sucesivamente. Entonces la mujer va y hace eso exactamente. Resulta que cuando la mujer usa su aceite, el poco aceite que tenía, y empieza a derramarlo sobre una vasija, el aceite no se acaba, la vasija se llena. ¡Wow! Traigan otra vasija. Vuelve a vaciar, el aceite no se acaba, se vuelve a llenar, y el aceite salió y siguió fluyendo hasta que se acabaron las vasijas. Cuando se acabaron las vasijas, entonces se acabó el aceite. La mujer regresó donde el profeta y le dijo, Señor, hice lo que tú me dijiste, tengo un montón de aceite. Bueno, véndelo, le dijo, págale a tus acreedores y vive con lo que te quedó. Así que la naturaleza salvadora de Dios se puede manifestar hasta librándote de una deuda. Ay, pastor, de una deuda, pero si yo mismo me metí en este trabajo. Conforme a tu fe te será hecho. Claro que los errores financieros que tú puedas llegar a cometer, de los cuales Dios te puede salvar, tienen que ser una enseñanza para que para la próxima ya no haga las cosas igual. Pero vea esto, lo importante es que usted entienda cómo la naturaleza salvadora de Dios se puede manifestar de tantas y de tantas maneras. Dios te puede librar de una deuda, Dios te puede abrir una puerta de favor para entrar a un nuevo empleo o darte un ascenso. Ese tipo de cosas Dios las hace de verdad, Dios las hace de verdad. Pero escúchame, eso no es lo más importante que Dios hace, ni tampoco es la máxima expresión de la naturaleza salvadora de él. La máxima expresión tiene que ver con la salvación de tu alma, con darte algo que es para la eternidad. Gloria a Dios. Salvarte del infierno, salvarte de la muerte espiritual, salvarte del pecado, salvarte de la maldición, y gloria al Señor, darte una nueva naturaleza y convertirte en un hijo de Dios. Dale un fuerte aplauso a nuestro Rey, aleluya. Por eso dice, termino con este pasaje, Tito capítulo 3 versos 4 al 5. Alguna gente dice, pastor, ¿será que Dios me puede ayudar con este problema? Yo quiero que este mensaje le resuelva las dudas de una vez. ¿Será que Dios me podrá ayudar en esto? ¿Tiene Dios una naturaleza salvadora? Si eso te aflige, si eso te oprime, tenlo por seguro que Dios te puede ayudar. Todo depende de tu fe. Tito 3 versos 4 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Amén. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dios salva. Y aún hoy, aún en este preciso momento, su naturaleza salvadora sigue obrando. Por medio de Jesús tú puedes recibir hoy inclusive perdón de pecados y vida eterna. Te invito a que cierres tus ojos un momento y a que hagas conmigo esta oración. Señor Jesús, salva mi alma, perdona mis pecados, dame el don de la vida eterna. Señor Jesús, yo creo que tú eres mi Salvador. Doy gracias por esa naturaleza salvadora que me alcanza y me transforma. Que tu Espíritu Santo llene mi vida y me guíe por el camino de tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Dar un aplauso a nuestro Rey. Aleluya. La sangre, canta la iglesia, de Jesús, preciosa sangre está aquí. Preciosa sangre está aquí. Por su llaga, por su llaga fuimos sanados. En su sangre está mi milagro. Por sus llagas fuimos sanados. En su sangre está mi milagro. Preciosa sangre está aquí. Esto, Dios nos enseñó que la vida de la carne en la sangre está. En el Antiguo Pacto leemos eso en el libro de Levítico. La vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado, dice el Señor, para hacer expiación por ustedes.
Nos aprendimos por los sacrificios del antiguo pacto que el valor de la sangre se encuentra en la sangre se encuentra el valor del animal o de la persona que representa. En la antigüedad vemos cómo eran sacrificados animales inocentes a favor de un pecador. Así que esa sangre contenía la vida de ese animalito inocente que había sido sacrificado. Juan el Bautista, hablando acerca de Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de un animal tiene un valor. Amén. La sangre de una persona tiene un valor, porque aún el Señor Jesús dice en la carta a los Hebreos que la sangre de Abel sigue hablando. Cuando Caín mató a Abel, Dios le dijo a Caín: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esa sangre tiene un valor. Esa sangre contenía la vida del mismo Abel. Así que la sangre de un animal tiene un valor, la sangre de una persona tiene un valor, pero la sangre de Cristo tiene otro valor. Y lo voy a explicar. La sangre de Cristo contiene la vida de Dios. Escuche esto: la sangre del Cordero contiene la vida de Dios. Por eso es tan poderosa que nos salva, que limpia nuestras conciencias, que nos redime, que nos liberta. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis: y estos le han vencido por la sangre del Cordero, hablando de Satanás el acusador, por la palabra de su testimonio, y menospreciaron sus vidas a la muerte. Así que usted y yo estamos participando del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor. Se requiere de la fe. ¿En qué momento? El otro día estaba viendo una enseñanza de un predicador que admiro mucho y me bendijo mucho cuando habló de la comunión, porque él dijo: en la religión tradicional se cree que el vino y el pan se convierten en la sangre y en el cuerpo en el momento de la consagración. Pero la realidad es que el cuerpo y el vino y el pan se convierten en la sangre y el cuerpo por medio de nuestra fe. El Espíritu Santo actúa como resultado de nuestra fe cuando nosotros creemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que dice Pablo al respecto en 1 Corintios 11:23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Escuchen, esto es mi cuerpo. Él no dijo: esto es pan. Él dijo: esto es mi cuerpo. Los discípulos vieron a Jesús y lo que estaban viendo era pan, pero Jesús dijo: esto es mi cuerpo. Ellos tenían que ejercer su fe para creer lo que el Señor estaba diciendo. Esto es mi cuerpo. Ha dejado de ser, por la fe y la obra del Espíritu Santo, pan para convertirse en mi cuerpo. Y así dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hagan esto en memoria de mí. Iglesia, participe del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice Isaías 53. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Recuerde, la vida de Dios está en la sangre de Cristo. Por eso la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. La sangre rociada habla mejor que la de Abel. La sangre que nos ha redimido de todo el linaje, pueblo, lengua y nación, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios el Padre. La sangre que nos ha justificado. La sangre que nos ha dado vida eterna. Participe de la sangre de nuestro Señor. Oh, la sangre. Reciba la vida de Dios. La vida de Dios. Jesucristo dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y no vendrá condenación,
mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Te damos a ti la gloria. Levanta tus manos, canta con nosotros, iglesia. Oh, la sangre de Jesús, preciosa sangre está aquí. Oh, la sangre de Jesús, preciosa sangre está aquí. Oh, oh, la sangre, oh, la sangre, oh, la sangre de Jesús, preciosa sangre está aquí. Cante con nosotros ese coro, todos juntos. Oh, dígalo más fuerte. Solo la gente, dígalo fuerte, iglesia. Oh, eso es. Amén. Den un aplauso, por favor, a nuestro Señor. Qué maravilloso es el Evangelio. Qué maravilloso es nuestro Dios. Iglesia, que Dios me los bendiga. Que este entendimiento, esta comprensión acerca de la naturaleza salvadora del Señor lo acompañe a lo largo de su vida. Lo ayude a orar, lo ayude a relacionarse con Dios de una forma más efectiva, más poderosa. A clamar, a orar, a interceder. La naturaleza salvadora de Dios se activa por medio de la fe, la oración, la esperanza. Les amo muchísimo. Excelente semana. Feliz domingo. Bendiciones para todos.